Hola, hoy en Retrologando vamos a ver una novela gráfica reciente que a mí me ha interesado mucho. Yo debo decir que los autores no los conocía hasta esta obra, que me ha parecido muy brillante y que a mí me atrajo sobre todo el personaje protagonista que ya aparece en el título. Me refiero a De Koldo Azpitarte y Miquel Bao, El Diablo y el Señor Twain. El Diablo y el Señor Twain es una novela gráfica de dos autores para mí desconocidos, que es lo que hemos dicho antes, Koldo Azpitarte y Miquel Bao, uno al guión, otro al dibujo. Pero a mí lo que me llamó la atención de la novela gráfica es la aparición del personaje de Mark Twain, porque Twain tenía que aludir por fuerza a Mark Twain. Esta es la novela gráfica, a la que me voy a dedicar a partir de dentro de un momento por entero, pero destacar que Mark Twain es uno de mis autores favoritos de todas las épocas. O sea, a mí Mark Twain me parece un autor prodigioso, un dechado de pensamiento y de humor y de sarcasmo y de mala leche también. Y entonces, a la sazón, como en la novela gráfica incorporan algunos fragmentos, pues me he traído, aquí tenemos un tomo 1 de obras completas, tomo 2 de obras completas, que no son obras completas, son novelas completas y ensayos. Aquí los ensayos es un poco curioso porque si uno se va al índice se encontrará con que, bueno, hay las novelas de rigor, que las novelas están todas, las novelas sí están todas. Eso es lo más interesante de estos volúmenes, claro. Empezando por papel Biblia, que ya sabemos esto lo que suele conllevar, para pasar las paginitas, ¿verdad? Empezando por un estudio sobre Mark Twain, bastante amplio, de más de 100 páginas. Después La rana saltarina, un cuento. Pasando fatiga, su autobiografía, una de ellas, porque texto autobiográfico hay varios. La edad dorada, también sobre cuestiones de nostalgia. Aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer en el extranjero, La vida en el Mississippi, también de carácter costumbrista. Tom Sawyer detective, Historia detectivesca de dos cañones, que esto es su parodia de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Mi novia platónica, que bueno, ensayos literarios. Ensayos literarios meten una serie de artículos de trabajo, de tipo de su experiencia autobiográfica, pues de tipo literario. Mi primera aventura literaria, Riley, periodista corresponsal, que son auténticamente cuentos. Al igual que en este segundo tomo, donde es que no entiendo yo muy bien eso de los ensayos, porque es que esto de los ensayos no son ensayos, es que son relatos, sin más, ¿no? La aventura de Huckleberry Finn, un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo, el pretendiente norteamericano, un billete de $1.000.000, el calabaza Wilson, que lo reencontraremos en la novela gráfica, los prodigiosos mellizos, bueno, mis recuerdos personales de Juana de Arco, como sabemos su Juana de Arco, que también viene recogida en la novela gráfica, es su hija fallecida, el hombre que corrompió a Harley Cap, la historia de un caballo, extracto de la visita al Capitán Tormenta, y aquí el forastero misterioso. El forastero misterioso será esencial en la novela gráfica. Y después tenemos La ficha de la muerte, una novela corta, la novela de la doncella esquimal y ensayos humorísticos. Ensayos humorísticos que son cuentos humorísticos. Entre ellos, los McWilliamson y el timbre de alarma contra ladrones. Estos los McWilliamson son 3 relatos desternillantes, son 3 relatos maravillosos. Los McWilliamson y el timbre de alarma contra ladrones, la señora McWilliams y el rayo, porque es que no es un rayo, pero bueno, sería el relámpago, una detonación. Y lo que pasaron los McWilliamson cuando la epidemia de la difteria. Estos 3 son los 3 únicos relatos protagonizados por los McWilliamson, que es muy divertido. Bien, esto en cuanto a las novelas, ya digo, había estos relatos, pero de relatos aquí hay novelas y cuentos. Editorial Biblioteca Cúspide, de Argentina, de 1945, donde pues se incluyen 126 textos cortos, más o menos, de Mark Twain. Era lo más amplio que yo conocía que había de relatos, breve, hasta la aparición reciente, relativamente reciente, que ya recomendamos en alguna ocasión en el canal, cuentos completos de Mark Twain, a cargo de Penguin Clásicos. Bien, esto en cuanto a la narrativa, la obra literaria de Mark Twain, porque ya no vamos a volver a ella, pero que ya digo que en buena medida se refleja en El Diablo
y el señor Twain, que es la novela gráfica que nos ocupa, que es una maravilla. A mí me ha parecido extraordinario. O sea, a mí me ha sorprendido porque, por un lado, hay la historia de Mark Twain aquí. Se centra en 3 aspectos fundamentales de Mark Twain. Una es su personalidad y las circunstancias que le van sucediendo. Es decir, él era un hombre que es sabido que el Mark Twain era una especie de... Aquí se juega, incluso aparece un personaje que ahora aludiremos, que le plantea la disociación de personalidad entre Samuel Clemens, que es él, el nombre auténtico de él, y Mark Twain, que era su seudónimo, como si fueran 2 personalidades disociadas. Pero aquí encontramos pues la enfermedad de su hija, de su otra hija, el fallecimiento de una hija, la enfermedad de la otra, que dicen que tener histeria, sus problemas económicos, porque el Mark Twain ganó muchísimo dinero. Todo esto va reflejado en la obra gráfica, en lo que estamos hablando, que ahora repasaremos con algo más de detenimiento. Y lo arriesgó en una editorial y se quedó sin un duro. Entonces tuvo que hacer una serie de giras por Europa y por distintos sitios para ir cobrando y ganando dinero. Y todo esto está reflejado magníficamente aquí. Después, por otro lado, tenemos las relaciones que existieron, todas las que aparecen en la novela gráfica, en el cómic, pero con algunas, no sé yo si necesariamente tan intensas como se expresa aquí. Y después la tercera parte, no la menos importante, es la adaptación de textos del propio Mark Twain, porque aparecen varios, como vamos a ir viendo. Y sin más dilación, pues vamos a ver la novela en sí. Aquí aparece una nómina de Dramatis Personae y empezamos, cada sección lleva un título. 1. Un encuentro nada casual. Mark Twain pues está por allí, bueno, y conoce a el señor Henry Huttleston Rogers. Henry Huttleston Rogers, que es un individuo pues con unos pelitos así para atrás, tal, es el que viene a ser la representación del diablo, al que alude el título. Este resulta que es un individuo muy inteligente, es un tiburón económico, un tipo que donde llega arrasa. Él está casado, un señor casado, cuenta cómo fue su progresión en la economía. O sea, él se graduó con 17 años, estuvo trabajando en la industria ferroviaria, montó una empresa con un amigo suyo para la extracción de petróleo, pero le pusieron trabas. Al final pues va resurgiendo de sucesivas pues empresas que no van muy bien. Se casa hasta que empieza a trabajar con ¿cómo se llama? Con Rockefeller, y ya las cosas le van bien. Con su mujer le hace que tal, y entonces a partir de ahí empieza una progresión que siempre va hacia arriba. Y le propone a Mark Twain ayudarle en los asuntos económicos. Yo te diré lo que tienes que hacer, y así lo hace. Por ejemplo, una de las cuestiones es decirle que los derechos de su obra no los conserve a su nombre, sino que los ponga a nombre de su mujer, porque así evitará problemas con los deudores que tiene Mark Twain. Bien, cenan del Mónicos en la segunda, donde se encuentra con su amigo Nikola Tesla, con el que llegará a hacer experimentos, pues el de las cacofonías, que hacía experimentos con la electricidad y tal y cual, antes que Edison, con el que no se va muy bien. Y aparece un editor, Johnson, con su mujer. Y empiezan a hablar porque claro, aquí es un repaso también por la literatura del pensamiento de Twain. Y empiezan a ver la situación y aparece Henry Rogers, que le dice tal, y además todo lleno, porque no voy a contar las conversaciones porque para eso está la novela, entonces el cómic no lo voy a decir, pero está lleno de alusiones. Por ejemplo, está hablando Rogers de una cosa, y entonces de pronto nos intercalan una viñeta de un cuadro de un león atacando. O sea, porque ese diablo es un hombre que aparenta una cosa y después otra, y que él dice siempre, bueno, ya llegaremos a esto, cómo lo ven. Tercero, Cabeza Hueca Wilson, que la adaptación al menos parcial, del relato de Twain, de cuando llega Cabeza Hueca al pueblo, lo que piensan los demás, cómo deciden, se encuentra con la señora de los gemelos, que la señora, la niñera, que es una mestiza, y un hijo del señor con la señora y otros de ella. Y bueno, lo que va pasando, entonces el editor al que se le ofreció, que es el con el que cenó, y que, bueno, sí, porque el nombre de Mark Twain es muy importante publicarlo, pero es que este libro no es de los mejores. Y hablan sobre el Roger aquel también. Sueños eléctricos, donde el señor Twain visita el laboratorio de Nikola Tesla y pasa la velada en el club. Aquí se ve unos experimentos con luz, que además al final del libro, en los extras, se ve una fotografía replicando justamente esto que se ve Tesla manejando la máquina, y Mark Twain como con un círculo de luz alrededor, manejado con las manos. Bueno,
Entonces allí está también el editor y está otra serie de personas. Van uniendo, van conversando, hablan pues de vehículos y tal. El editor ese del cabeza hueca Wilson, y aparece Rogers también. Va haciendo apariciones y va condicionando todo lo que pasa a continuación. Como se ve, estáis viendo aquí las viñetas, pues son en un color sepia, en un color marroncito. Son todos colores, pues variantes de marrones, con más o menos intensidad, y así sigue hasta el momento que ya apuntaremos. Está vivo o muerto. Resulta que en un balneario Mark Twain se encuentra con un amigo, que no quiere decir el nombre, al que le ha sucedido una historia, bueno, una historia que van contando. Están como una acampada haciendo... Y son 4 pintores que no... Esto es otra historia que supongo que es de Twain, que no tienen éxito. Pintores de cuadros, se entiende, no de paredes. Y entonces deciden, habida cuenta de lo que van viendo en los museos, las galerías, todo esto, que el pintor muerto se revaloriza. Entonces deciden, a la pajita más corta, que uno de los 4 tiene que morir. Oficialmente, en verdad no, claro. Entonces los otros se van a beneficiar siendo los herederos de ese señor. Y así va siendo. Y van vendiendo cuadros y se van haciendo millonarios. Y lo va funcionando. Este señor le cuenta esto, bueno, pues esta historia. Después sigue un trayecto de Mark Twain regresando a Nueva York, con cartas, porque hay muchas cartas, mucha parte está desarrollada del cómic en cartas, pero lo que va redactado en la carta es lo que vamos viendo. Se encuentra en una casa, se ha encontrado a Rogers saliendo abrazando a una muchacha, pero sabe que está casado con otra, el Mark Twain. Entonces ha tenido cierta divagación y el Rogers le explica lo que ha pasado, cómo se quedó viudo, pero no relativo a esta señora, porque esta señora, al final, más adelante descubriremos quién es. Se hace amigo Mark Twain de Nancy Fish, que es una viuda que ya habían conocido, y él, bueno, se acicala. Parece como que él siempre va diciendo que está casado y tal, pero él se siente muy atraído por esta mujer. En fin, hay una cena y hay otra historia, que es un cuento sin final, de un individuo, que esto sí que es real, de Mark Twain, que llega a un pueblo, que tiene una cita con una señora y de pronto se le vuela el sombrero, cae a un río. Entonces él se desnuda, se mete en el agua para recuperar el sombrero y deja en la carroza en la que va la ropa. Y cuando sale del agua con el sombrero, el caballo ha empezado a caminar con la carroza y se ha marchado por allí. Va detrás y cuando se empieza a vestir se pone en la parte de arriba de la ropa, la camisa y tal, y llegan señoras y señoritas que estaban por allí y él se tapa con una manta porque la parte de abajo la lleva al aire. Y entonces de pronto cuando inesperadamente la muchacha tira de la manta y ¡flap! Y él, no hay final. Pero bueno, es divertido. Después viene hay unos sueños también, la llegada de Twain a Nueva York y la noticia del fallecimiento de su hija. Toda vez que se recuerda que esta chica tenía un talante artístico, ella quería hacer teatro, pero por ejemplo en el colegio, cuando va a hacer una obra, pues él va allí también para apoyarla, con intención de apoyarla, y se lleva todo el protagonismo él. Y ella pues reacciona de muy mala manera, la mujer se lo dice, pero ¿qué hace, hombre? Y al final, pues esta muchacha, pues nada, pues no llega a centenaria, ¿no? Él lo pasa muy mal y es cuando escribe Juana de Arco, donde hace una identificación entre Juana de Arco, la histórica, y la Juana de Arco, su hija, la que, en cierta manera, pues él considera que la ha maltratado y tal, y lo pasa muy mal. Esto es histórico, esto de la hija, ¿eh? La mujer de Mark Twain le animó, le ayudó en todo lo que pudo, le apoyó en todo, y llega el capítulo 9, donde Mark Twain encarta al señor Rogers, le explica una cena que tiene con Bram Stoker, el autor de Drácula. Y van hablando de personajes, iban hablando de otra serie de cosas, y allí está naturalmente Henry Irving, el actor que era el número 1 de la interpretación, cuyo secretario era Bram Stoker, y decide Mark Twain, que le habían pedido también derechos de unos libros suyos para adaptarlo al teatro, que sea un poco Stoker el que le lleve los intereses teatrales en Inglaterra, pero con cierta reserva. Y aquí ve un texto prusiano de 1855 de autor desconocido, El forastero misterioso, y que Bram Stoker le reconoce haberlo utilizado para Drácula. Bueno, Drácula él va viendo, entonces aparece y él piensa, Mark Twain, que Drácula es el modelo original
según lo que le dice Bram Stoker, porque Bram Stoker le dice, yo ya sé quién se ha inspirado usted. Dice Twain, y Stoker le dice, no lo sabe, pero sí lo podía saber porque usted y yo lo conocemos. Y la imagen que se ve es la de Rogers. Roger con una melerita, con un bigotito, tal. Entonces, bueno, Crónica del joven Satán. Esta Crónica del joven Satán empieza aquí, es el forastero misterioso. En una versión primera, que después nuestra también nos cuenta cómo la ha conocido, porque yo no lo sabía. El forastero misterioso resulta que es que hay un pueblo donde hay 2 iglesias, hay un cura muy malvado, que siempre está aterrorizando a la gente, diciéndole que nada más que vienen cosas malas, y censurando y reprochando que impide que la gente se lee la Biblia, que es pecaminoso. Y además se venga, o sea, tú has leído la Biblia, pues va a tener un castigo, y aparece el caballo envenenado. Y después el mismo cura hace que tengan dinero. Pero después hay otro cura que es muy bueno, que es el padre Peter, mayor, que vive con una sobrina suya, que de pronto pues está siempre cargado de deuda. Está siempre debiendo a todo, porque todo lo que pilla pues lo da para ayudar a los que no tienen nada y tal. Entonces aparecen unos jóvenes que están allí pues en un río allí fumando la pipa, y aparece un individuo, el forastero misterioso, que no es otro que Satanás. De ahí, es que toda la novela gráfica es un guiño permanente, sobre la figura de Satanás, que en el dibujo es el Rogers otra vez, que le dice que puede hacer ciertos prodigios, lo que quieran. Mira, pop, enciende el fuego con una mano. ¿Qué os gustaría? Manzana, naranja, una tarta. Y aparece la mesa allí servida. Y crea animales con barro y que cobran vida. Una ardilla y un zorro que las mata. Una ciudad, una gente, tal, una guerra. Y va explicando pues que él tiene esa posibilidad. Les toca una música que suena muy bien. Y se cruza con el cura aquel bueno, con el padre Peter aquel. Y le dice que bueno, que ha perdido una bolsa, que tenía todo cuanto tenía. Y de pronto aparece en el suelo una bolsa, pero no con lo que él tenía, sino con muchísimo más. Con una cantidad concreta, y ellos piensan que naturalmente esa cantidad se incrementa porque ha intervenido el forastero misterioso. Hay 100 y pico mil ducados. Bueno, y aquí se interrumpe. Él dice que esto lo va a coger, va a utilizar lo que necesita, y el resto lo dejará guardado hasta que aparezca el auténtico propietario. Muy bien. La mujer le dice que bueno, que sí, pero que bueno, que tal vez se lo tendría que pensar. Gira por Europa, y la interpretación de los sueños está en Viena. ¿Y a quién conoce? A Sigmund Freud. Sigmund Freud, que es lo que aludí antes, que le explica, porque aquí hay un Eckstein, que es un matemático y teosofista, que está allí en la conferencia, habla con él, descubren unos casos, le cuentan, bueno, cómo ha sido, y le presenta a Sigmund Freud. Inmediatamente Mark Twain le propone salir de donde están, de aquel bar, irse a tomar algo. Y Sigmund Freud es el que le dice esto que dije al principio, le propone la posibilidad de la disociación Mark Twain-Samuel Clemens. Samuel Langhorne Clemens, que es el nombre completo. En fin, van conversando, hablan de la enfermedad de la hija que le queda a Mark Twain, la otra ya está angelito al cielo. Él le dice que puede ser histeria, un tratamiento, en fin, que es posible. Este es uno de los capítulos más largos. Y después viene conclusión, Crónica del joven Satán, conclusión, que es lo que sigue la historia que hemos visto del dinero, que el viejecillo aquel, el cura este, lo dedica a buenas obras y tal. Aparece el Rogers otra vez, el forastero misterioso, que se hace llamar Traum, que significa sueño, con lo cual también está vinculado con Freud. Es que todo está relacionado, yo lo estoy contando así, deprisa y corriendo, pero es una lectura muy profunda, ¿eh? Es una lectura que además ves que todo está muy profunda, no se lee con mucha agilidad, pero tiene más de lo que puede aparecer a primera vista. En fin, aparece este Roger y empieza a complicar la vida. La sobrina del cura, que tenía un novio, pues la ve con él y se cabrea, se larga de allí. El cura malvado, otro que había, el Adolf, había el Peters, era el bueno, y Adolf el malo. El Adolf dice que le han robado el dinero a aquel y encierran al Peters. La chica, la sobrina, se queda sola y la ayuda como abogado su antiguo novio, porque ella se lo pide. Y gracias a la intervención de Rogers con otro aspecto, con el aspecto del abogado, porque nada más que lo distinguen los 3 muchachos aquellos que se lo encontraron al principio, ven que no puede ser. No voy a decir por qué, porque hombre, también tiene su interés saberlo. Ver que no puede ser lo que se había dicho, con lo cual al padre Peter lo tienen que liberar. Pero su estancia en la cárcel lo que ha hecho es que pierda la cabeza y se vuelva loco. No obstante, su sobrina se va a casar con el abogado aquel, y bueno, más o menos la cosa termina bien. Y viene
en este capítulo, la llegada de un libro de Sigmund Freud, en alemán, a Mark Twain, la interpretación de los sueños. Y así como todo el libro hasta ahora ha sido marroncito, pasamos a unas tonalidades azules y grises, que es una escena onírica de Twain, donde se identifica con Rogers, con el demonio, con el diablo este. Hay una página aquí, 163, donde vemos a Shakespeare, vemos a Cervantes, vemos a Robinson Crusoe, a Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que en una versión del forastero misterioso eran ellos los que se encontraban con él allí en el río, no los tres muchachos que pasan al final. Aquí tenemos a Quevedo, tenemos a Goya, tenemos al propio Freud, en fin. Y aquí pues van hablando en el diván, y hay un guiño también, porque Twain se despierta como si hubiera sido una pesadilla de Little Nemo, igual, caído en la cama allí, pero prosigue el sueño en azul, la parte que hablan Freud y Twain, y en color sepia, en color amarillento, fragmentos de la historia que ya hemos conocido con anterioridad. En definitiva, vamos viendo la influencia, los muertos, la mujer y la hija de Mark Twain que han fallecido, y la influencia que está teniendo el Rogers. Isabel, Lyon Isabel, aquella mujer que conoció Twain, que le gustaba mucho en un barco, y bueno, ahora que es viudo, en el sueño va con ella. Pero resulta que se despierta y la mujer está allí. O sea, ni se ha muerto ni nada de nada. Van con la hija, vuelven a Estados Unidos, y bueno, ya se sabe, pues que todo eso que hemos ese regreso a Estados Unidos ha estado anticipado por ese sueño, donde sabemos que se produce exactamente lo que ocurrirá en la realidad. Aquí juegan los autores con inteligencia y con brillantez, con la anticipación de los sueños, con el carácter premonitorio de los sueños, respecto a que Mark Twain enviuda, que se va con la otra, y varias cosas de las que le va contando en el sueño. Y para concluir este excelente libro, en mi opinión, Koldo Azpitarte habla de los personajes, de cómo ha ido el desarrollo, el libro en capítulos, con fotografías aquí. Mark Twain de Conejillo de India, Nikola Tesla, se ve en la foto de la experiencia con Tesla, al lado de la foto de Tesla. Aquí tenemos a Bram Stoker, las adaptaciones que han hecho de los distintos cuentos o novelas cortas de Twain. Incluso hay una rememoración de la colección Tus Libros de Anaya, que era estupenda, que es como conoció este Koldo Azpitarte, pues entre otras, El forastero misterioso. En fin, nos pone un poco en contexto lo que es la novela. Y al final, Miquel Bao va hablando de los dibujos, cómo han ido los entintados, los colores, el desarrollo de los personajes, etcétera. Es un libro muy completo y una novela sorprendente en el sentido de que Mark Twain, claro, lo más conocido que el Tom Sawyer, el Huckleberry Finn, todo esto, que siendo, por ejemplo, Huckleberry Finn a mí me parece una de las obras maestras de la literatura en lengua inglesa de todos los tiempos, más que Tom Sawyer. Pero son unas aventuras que son más, sobre todo Tom Sawyer, y sobre todo las secuelas de Tom Sawyer, son más de consumo, son más para agradar a la gente y para hacer dinero, cosa que a Mark Twain, pues, como sabemos, pues le hacía falta, ¿no? Pero esos cuentos, o incluso el Yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, pues son más fáciles, el príncipe y el mendigo, son cosas más fáciles de adaptar. Sin embargo, estos otros cuentos que incluso alguna vez se han intentado hacer en teatro, primero son menos conocidos, cuentos o novelas, son menos conocidos, y en el caso de la adaptación al relato, por ejemplo, este juicio que hay en El forastero misterioso, que está aquí titulado como la primera versión, porque no lo he dicho, pero en los extras explica que el Koldo Azpitarte se ha hecho con una edición que yo no conozco, de Mark Twain's Mysterious Stranger Manuscripts, es decir, los manuscritos del forastero misterioso. Y entonces están las distintas versiones, incluida la de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, me imagino. Pero ha preferido, en esta novela gráfica han preferido mantener el título original. Pero la historia es la misma, con variantes también. También no ocurren cosas distintas, pero aquí, por ejemplo, como las distintas apariencias del personaje de Rogers, cómo va adaptando en cada momento, cuando aparece como Drácula, cuando aparece aquí, pues como el abogado, aparte de cuando se lo encuentra por el río, cuando seduce a la sobrina del padre Peters, ya digo, cuando los jóvenes lo ven como el abogado, porque los demás nada más que ven al abogado, pero ellos se dan cuenta que se ha transfigurado las distintas apariencias cuando se identifica con el propio Twain en el sueño. A mí me parece una novela
gráfica muy ingeniosa y sorprendentemente interesante. A mí este tipo de dibujo, que es muy mecánico en mi opinión, no es un dibujo que a priori me interese mucho y quizá por eso no conocía a estos autores. Pero de luego a mí esto me parece una novela de primerísimo orden y me ha interesado muchísimo y voy a seguir algo más la trayectoria de esta gente, a ver si me llevo alegría y no decepciones, cosa que espero siempre alegrarme, que no lo contrario. Por demás, pues nada más, pues recomendarte encarecidamente la lectura porque realmente merece la pena. Es una novela gráfica original muy interesante, pero a su vez es una recreación muy certera del universo de Twain, existencial y literario. Y lo dejamos aquí. Espero que el vídeo te haya parecido bien. Insisto, esta edición es un libro pues muy asequible, se lee con mucha fluidez. Es conveniente dejarlo, o sea, te termina un par de capítulos y reposarlo un poco para darte cuenta de todo lo que te están planteando a través del dibujo y de lo que va sucediendo y de las palabras que dicen. Pero a mí me parece una novela gráfica muy recomendable. Nada más, espero que el vídeo te haya parecido bien. Si es así, pues te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando en el canal, teatro, cómic, narrativa de género, cine y televisión, fundamentalmente, aunque también haya otras cosas, pues te puedes suscribir, que a nosotros, como sabéis, pues por la política de YouTube no hace falta. Si conoces gente a la que le pueden interesar todos estos asuntos, te agradeceremos también que le hables de Retrologando, por si nos quieren acompañar. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.